Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Es un enorme privilegio el que el Señor nos permite esta tarde de poder llegar una vez más hasta la intimidad de sus hogares. Dios ha sido bueno con nosotros, Él ha sido más que bueno porque estamos hoy aquí, estamos con vida y seguimos adelante. Así que esta tarde sean todos bienvenidos los que van a conectarse con nosotros. Sean bienvenidos y les pedimos que compartan esta transmisión con sus amigos para que más gente pueda edificarse en la palabra del Señor. El día viernes comenzamos un tema muy importante, muy maravilloso, y queremos continuar en esta tarde hablando sobre el tema enfrentando tus miedos. Y es una bendición. Buenas tardes, amor, que tenemos hoy. Bueno, es siempre una bendición poder compartir este tiempo. Creo que Dios ha sido bueno y ha sido maravilloso. Hemos estado estudiando esta parte que se llama enfrentando tus miedos. Esos miedos que nos paralizan, esos miedos que nos hacen vernos mal, esos miedos que bloquean la vida del ser humano y que lo hacen que las cosas no sucedan. Y los miedos siempre son parte de la vida de los seres humanos. Por eso pusimos enfrentando, ¿no? Porque son parte de la vida. En cualquier etapa de la vida van a suceder estas cosas. Y lo hablamos anteriormente, viernes. En muchos hombres de Dios sucedieron estas cosas también. Tuvieron miedo en algún momento. Entonces, por eso es que tenemos que enfrentar estos miedos. Y una vez los enfrentamos, vamos a superar eso, ¿verdad? El fin de esto es superar cada una de las etapas que vienen a la vida de nosotros. De hecho, hay cosas que van a ir con nosotros hasta el último día de vida que tengamos en esta tierra. Y una de las cosas que entonces aprendimos el día viernes fue que una de las primeras cosas que hace es enviar un mensaje a la mente de los seres humanos para cambiar incluso el verdadero sentido de lo que somos o llegaremos a ser. Entonces, la mente juega un papel muy importante y terminábamos hablando que la mente es una puerta que abrirá, las demás puertas, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal. Pero en algún momento, si hay miedos en la vida de uno, estas puertas abrirán otras puertas. Y otra puerta que queremos tocar es esa puerta del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano que hace que circule nuestra sangre, más bien habla de las emociones, habla de algo espiritual. De hecho, dice el libro de Proverbios que el corazón del justo está en la mano derecha y el corazón lo tenemos en la izquierda. Entonces habla todas estas partes que son importantes en la Biblia. Saber que una vez se envía un dardo a la mente. O sea, el enemigo siempre, incluso les diré algo, creo que desde que nacemos comienzan estas cosas. Comienzan los dardos a ser lanzados a través de palabras o a través de algunas cosas que suceden físicas y marcan la vida de mucha gente. Entonces, el fin de esto es llevar estos pensamientos de miedo y de temor a la vida de los seres humanos, a la vida interna, a lo interno del corazón de la gente, ¿verdad? Amén, así es. Es importante entender que necesitamos aprender a vencer, ¿verdad? Lo que tú decías, en cualquier momento de nuestra vida van a llegar grandes hombres de Dios que nosotros encontramos en la palabra. Vamos a encontrar cómo llegó ese momento donde ellos, debido a las circunstancias o debido a lo que de repente en la condición espiritual o emocional en que ellos se encontraban en ese momento, pudieron sentir miedo. Amén. Vamos a leer algunas escrituras. El día viernes mencionábamos el libro de Job, capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Las cosas que mi alma no quería tocar han venido a ser o son mi alimento, dice.
Entonces, creo que hay cosas que no las queremos tocar. Siempre cuando llegan al corazón, porque en la mente se gestan todas estas cosas, pero cuando llegan al corazón hay cosas que no se quieren tocar. Hay cosas que se esconden, hay cosas que no queremos sacarlas, hablarlas, no queremos exponerlas ante otra persona y a veces ni ante Dios queremos exponer estas cosas. Pero es tan importante saber que el escritor de este libro de Job, creo que está pensando en eso, está diciendo las cosas que mi alma no quería tocar, porque ya habla de los sentimientos, o sea, del asiento, de las emociones, y esto es lo que da a entender lo que yo ya no quería, las cosas que mi alma no quería tocar, son cosas que se guardan cuando hemos fracasado. No queremos que otros se den cuenta del fracaso de nosotros. Cuando hemos hecho alguna cosa incorrecta, no queremos que nadie se dé cuenta. Entonces suceden todas estas cosas y vienen al corazón, y estas cosas no solo producen fracaso en la vida de nosotros, sino que producen heridas dentro de nosotros, de las emociones. Sí, es bien importante entender que cuando nuestro corazón está fraccionado tenemos problemas, ¿verdad? El Señor anhela que podamos nosotros estar completos, que nuestro corazón esté completo, y una de las cosas que el enemigo siempre va a tratar es eso, de que tengamos heridas, de que tengamos situaciones que no las hayamos resuelto, ¿verdad? Entonces los miedos, hay muchas situaciones, hay miedo a tantas cosas que pueden pasar en la vida, ¿verdad? Y tú estás hablando mucho de Job. De hecho, Job dijo también esas cosas, las cosas que yo más miedo tenía son las que vinieron a mí. Entonces debemos de tener cuidado, porque el miedo es una estrategia del enemigo para paralizarnos a nosotros en el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Bien, quiero dar algunos textos para que decíamos que el arma que le dábamos el día viernes era la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer. Y una de las partes que dice Efesios capítulo 4, verso 23, dice esta escritura. Sí, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces, una de las primeras partes que Pablo está enseñando a los Efesios dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla del espíritu, habla de la vida, habla de la actitud, o sea, de cómo vamos a enfrentar estas cosas nosotros. Estamos en este tiempo que es un tiempo muy difícil, duro, y hemos vivido como país momentos muy difíciles. Toda la violencia, todas las cosas que se dan en nuestra nación. Mucha gente, antes de esto que sucediera de la pandemia, mucha gente ya estaba atemorizada, con miedo con todo esto, porque hay tanta violencia, tanto en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ceiba y otras ciudades también con menos y menor de esos casos de violencia, pero igual la gente en San Pedro Sula camina pues, o caminamos siempre rápido, siempre haciendo esto, lo otro, y viendo para atrás, hacia los lados, porque realmente siempre existen estas cosas. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario renovarlo. La palabra nos va a traer renovación. Necesitamos esa renovación que viene de parte de la palabra del Señor. Efesios 6:16. Recuerden que la mente es algo que Satanás va a enviar dardos. Entonces tenemos que nosotros estar persuadidos de esto a través de la palabra del Señor. Amén. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Y creo que habla del yelmo también. El 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El yelmo de la salvación habla de ese casco. Por eso es que la mente tiene que estar cubierta con la palabra del Señor. Y hablábamos en el libro de Corintios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que
son armas que estamos dando para que usted entienda que usted tiene que cambiar su mentalidad, tiene que cambiar su manera de vivir, tiene que cambiar su manera de actuar, las cosas que está haciendo como cristiano realmente, porque creo que es tan importante que la palabra esté en nuestra vida, ¿verdad? Eso va a cambiar muchas cosas. Sí, así es. La verdad que cuando tú ves como David también escribe en los Salmos, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Realmente que la palabra es el arma de nosotros como cristianos, un arma poderosa. Y como tú decías, los pensamientos, hablábamos de esos dardos que son enviados por el enemigo a la mente del ser humano. Y si no estamos llenos de la palabra, entonces nos creemos todas las mentiras que el enemigo nos dice. No puedes, no lo vas a lograr, mira que lo hizo o lo intentó y fracasó, y nosotros pensamos o creemos esas cosas que el enemigo envía cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en el corazón. Bien, entonces vamos a entrar a algo bien. Dice que la palabra es el fundamento para nuestra vida, pero quiero empezar con algo así. El pasado que no has podido superar. Esa es una de las cosas que tenemos que ver primeramente. El pasado que no se ha superado es un pasado que nos va a traer miedo y que nos va a descalificar en cuanto a muchas cosas, ya sea aquí seculares o sea espirituales. Y esto es tan importante entonces, el pasado que no hemos podido superar o el pasado que no se ha podido superar, esto nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Debemos de confrontar estas cosas, debemos de enfrentar estas cosas que nos afectan del pasado, las cosas personales que marcaron tu vida. ¿Hay cosas personales que marcan la vida de uno? Sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, hay personas que tienen fracasos matrimoniales, ¿verdad? Y creen o quieren comenzar una nueva etapa en sus vidas, pero el hecho de estar todavía ligados al pasado, a veces por falta de perdón, otras veces por no perdonarnos nosotros mismos, a veces las situaciones que vivimos, y otras veces también por el señalamiento de la gente exterior, porque muchas veces somos estereotipados cuando fracasamos. Fíjate qué fácil que alguien te diga, fracasaste, te fue mal, no lo lograste, pero nosotros hoy queremos decirle en el nombre de Jesús que Dios en la cruz del Calvario, Jesús pagó ese precio, fíjate, para que nosotros pudiéramos ser personas exitosas y que no importa las circunstancias que de repente tú hayas vivido, tú puedes en el nombre de Jesús levantarte, vencer los miedos del pasado y continuar adelante, porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Fíjate que hay cosas que suceden, ¿verdad? Cosas personales que marcaron la vida de uno, ¿verdad? Algunas cosas personales que vivimos, ¿verdad? Que marcaron nuestra vida, no para bien, sino para mal. Y otra de las cosas es que encontramos, que enfrentamos cosas que no se han podido superar a veces, como las cosas que sucedieron en la familia, el maltrato familiar, ¿verdad? El maltrato familiar es algo que viene por generaciones. Yo creo que muchos jóvenes violentos ahora vienen de hogares maltratados, ¿verdad? De que fueron maltratados por sus padres, por todas estas cosas que suceden dentro de la familia. Entonces, suceden esas cosas. Entonces, son miedos que trae la gente y no lo superan. ¿Cómo hacen? Entonces, sacar otra personalidad que no es la de ellos, sacar una personalidad de violencia, sentirnos enojados, sentirnos que nadie puede entrar a la vida de nosotros porque tenemos una muralla, tenemos un escudo. ¿Para qué? Para no sacar aquello y no confrontarlo, ¿verdad? Entonces, el maltrato familiar que viene muchas veces por generaciones, ¿verdad? Y también escribía algo, las cosas que no nos dejaron hacer. ¿Sabe que pensaba en esto? Porque hay cosas que no nos dejaron hacer y que eran para bien, ¿verdad? Por ejemplo,
La crianza que venimos nosotros es una crianza bien fuerte, pero nos decían cuando salíamos a algún lugar, decían, bueno, aquí te vas a sentar y no te vayas a mover porque vas a tener problemas si te mueves de aquí. Entonces no nos dieron esa libertad, lo que nos encerraron fue en una burbuja de timidez, de que no podíamos desarrollarnos con otras personas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos cuesta a veces, sí, hay muchas cosas que nos limitan. La timidez es algo que nos limita poder relacionarnos con otras personas. Veía a una mujer que enseñaba ya hace muchos años, se me quedó muy grabado en mi mente. Dice que un día mandó a su hijo muy pequeño de unos 2 años y le dijo, lleva esto, le dijo, y le dio unos platos de vidrio y se los dio. Y entonces mucha gente dice, puede pensar, no se lo des porque se le va a caer, se le va a quebrar y todas estas cosas. Pero son cosas que a veces no nos dejan hacer y limitan al ser humano. A veces estas cosas nos marcaron, ¿para qué? No para bien, sino para tener miedo. A veces la gente tiene miedo hasta salir solo, a hacer una compra, qué sé yo. ¿Cuánta gente limitada de eso? Y se encierran ¿en qué? En una burbuja de que nadie los saca de ahí, que ellos tienen la razón y que saben esto y al final no saben nada porque hay un miedo que no ha sido confrontado o enfrentado directamente. Sí, es una de las cosas que estás hablando es tan importante y hoy queremos decirle a los padres de familia, porque mucho de esta situación del miedo se genera dentro de la familia, de nosotros como padres o como madres. Cuando los padres somos sobreprotectores, lo que hacemos con nuestros hijos es despertar esos miedos, ¿verdad? Porque a veces le decimos a los niños, no, que usted está muy pequeño para esto, usted no lo puede hacer, o a veces, como tú decías, por cosas del pasado que sufrimos como padres, sobreprotegemos tanto a nuestros hijos y a veces lo que hacemos es marcarles a ellos. Tal vez vivimos abusos, tal vez vivimos alguna situación que marcó nuestra niñez y nosotros estamos con ese miedo de que le va a pasar a nuestros hijos y los sobreprotegemos tanto y ellos a veces no entienden ¿por qué mamá me dice esto? ¿Verdad? ¿Por qué mamá? Y empezamos a despertar en nuestros niños a veces estos miedos y como tú dices, la timidez, porque no les permitimos que se desarrollen, ¿verdad? Les decimos, usted no puede hablar con nadie desconocido y está bien, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a enseñarles, porque lo que hacemos es despertar estos miedos. No todos los seres humanos son malos, no todas las circunstancias, ¿verdad?, nos van a llevar a vivir momentos duros, momentos difíciles. Entonces tenemos que saber, entender cómo manejar esta situación dentro de casa con nuestros hijos. Y tú estás diciendo algo tan importante que son las cosas del pasado. Si usted vivió un pasado de fracaso, de frustración, y usted no cierra ese círculo de su vida en el nombre de Jesús, no va a poder ver el presente ni tampoco el futuro. Sí. Ahora, hay cosas que también marcan la vida en cuanto a las personas, y es las palabras que marcan profundamente las emociones, el interior del ser humano. Palabras como no servís, que vas a hacer para esto, vas a hacer para lo otro, claro, para mal, a veces cuando se dice no vas a servir, vos vas a ser un fracasado, una fracasada, vos te va a ir mal en el matrimonio, vos te va a ir mal en esto, en lo otro, y comenzamos a declarar ese montón de palabras que afectan la vida emocional, y esto le hace tener a la gente miedo y esto lo hace fracasar en cualquier momento de la vida. Otra de las cosas es los noviazgos. Veía algo, un testimonio que veía de los noviazgos que se rompen, que se trae rotura el noviazgo. Entonces, estudiando esto, estaba meditando en esta palabra, cómo este hombre estaba enseñando esta parte importante. Dice que cuando hay gente que se ha quedado sola porque tuvieron miedo, porque fracasaron en el noviazgo, la novia o el novio rompió y lo dejaron dañado el corazón,
y no volvieron a creer en las personas. Entonces, estas cosas afectan. Y sabe, el problema más grave de esto es que cuando no enfrentamos estas cosas, puede irnos mal en alguna relación de noviazgo y todo esto, porque es conocernos y nos puede ir mal. Pero el problema más grave puede ser que esto lo llevemos al matrimonio y marque la vida del matrimonio. Por eso es que hay muchas cosas que tenemos que enfrentarlas antes de dar el siguiente paso. Sabes que un asunto no arreglado nos traerá problemas, ¿verdad? Amén. Queremos decirle a la gente esta tarde, si usted ha vivido, no importa la edad que usted tenga, si usted ha vivido algún fracaso en su vida, enfrente ese momento. Y hay temores porque el enemigo aprovecha estas cosas para hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros queremos decirle hoy, enfrente sus miedos en el nombre de Jesús. Hágalo, porque cuando usted enfrente sus miedos, va a vencerlos y usted va a poder ver más allá. Lo que tú decías, ¿cuántas personas? De hecho, hay personas que se quedaron solas toda una vida, ¿verdad? Se enamoraron de alguien les dañó y nunca más volvieron a creer en el amor. Y se quedaron hoy solos, y hay muchas personas hoy en día que están, ya son adultos y están solos y nunca pudieron darse cuenta. O tú escuchas testimonios de personas que te hablan mal. Por ejemplo, hay mujeres que fueron traicionadas y ellas dicen, todos los hombres son iguales. Tú los escuchas y yo también. Todos los hombres son iguales. O hay hombres que dicen, todas las mujeres son iguales. Yo no creo en esto. O hay amistades también fraccionadas donde los seres humanos hablamos de esta manera. Pero queremos decirle, enfrentemos los miedos, porque el Señor está con nosotros para eso y para que podamos nosotros vivir una vida diferente. Amén. Otra de las cosas que queremos enseñarles, podemos huir del pasado. Podemos huir. Es bien importante entender que podemos esconder, ¿verdad? Podemos esconderlo, pero no huir, porque en algún momento de la vida siempre ese pasado va a salir, ¿verdad? Yo escribía que el pasado nos alcanza en algún momento de la vida. Amén. Cuando no hemos arreglado estas cosas. Por eso es que el pasado, estamos tratando estas cosas de enfrentando los miedos, y una de las cosas es que no podemos huir del pasado. De hecho, el pasado siempre estará cerca de nosotros, ¿verdad? Es una maleta que la tomamos y que ahí ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Pero una de las cosas es que no podemos huir del pasado, porque el pasado en algún momento nos va a alcanzar y ahí se nos vuelve un problema más grande, ¿verdad? Sí, porque son cosas que no las hemos solucionado, y como tú decías, si nosotros vamos creando en nuestra vida sobre esos pasados no resueltos, entonces lo que vamos a hacer es crear más problemas. Y vamos a ir y de repente no solucionamos una cosa y luego vamos a tener que solucionar 2 o 3, ¿verdad? Fíjate que el libro de Génesis capítulo 32, verso 22 habla de la vida de Jacob. Jacob tenía muchos asuntos en el pasado sin arreglar. Amén. Y uno de ellos, que fue suplantador, 2 veces le robó la primogenitura a su hermano Esaú, le robó la bendición de su padre. Y esto le causó muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque creo que Jacob iba a vivir cosas como esta. Cuando va donde Labán, vive cosas como estas. ¿Por qué? Porque él había hecho un pasado que no había resuelto. Él había hecho un pasado mal que no lo había resuelto. Entonces le dan con la misma medicina que le ha dado. Entonces creo que en el capítulo 32 del libro de Génesis 22, no lo vamos a leer, pero habla de que Jacob se quedó solo, dice, y se quedó que peleando una bendición, luchando algo. Era en la intimidad. Yo creo que el problema de enfrentar nuestros miedos
tiene que ver con una intimidad con Dios. En la intimidad podemos nosotros hablar todas las cosas que están ocultas, las cosas que no podemos contárselas a nadie, las cosas que realmente nos afectan nuestra vida espiritual, nuestra vida física y emocional, solo las podemos expresar delante del Señor. Y Jacob, en ese capítulo 32, verso 22, esto es lo que está haciendo este hombre, arreglando asuntos del pasado, ¿verdad? Amén. Y que es importante porque, como tú decías, esos asuntos no solucionados nos van a estorbar a nosotros para vivir una completa libertad. ¿Por qué hay cristianos que no viven una vida cristiana realizada? No viven una vida, no pueden disfrutar, ¿verdad? No pueden disfrutar. De hecho, hay personas que tienen su matrimonio, no lo pueden disfrutar porque el pasado está ahí todavía. Entonces nosotros hoy queremos decirles que es necesario. Si usted hay temas que no los ha hablado nunca con nadie, llegue a la presencia del Señor. Doble sus rodillas, enciérrese en su cuarto, póngale llave y hable con Dios y dígale: Señor, tengo estas cosas del pasado que no las he podido hablar con nadie, pero hoy yo las traigo delante de ti, y saque ese pasado. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que pedir perdón, porque muchas veces, ¿verdad?, tenemos que pedir perdón, hágalo. Pero es necesario enfrentar los miedos, porque los miedos no nos dejarán vivir una vida plena. Amén. El pasado es una puerta que puede estar abierta para que el futuro sea incierto, ¿verdad? El pasado puede que sea una puerta abierta para que nuestro futuro sea incierto, para que nuestro futuro no tenga el verdadero sentido, ¿verdad?, de por qué existimos en esta tierra. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que el pasado no lo podemos borrar. Eso es algo de hecho. No lo podemos borrar y tampoco podemos cambiarlo. Pero sí podemos cambiar el presente y el futuro de nosotros. Ese es algo que lo podemos hacer a través de ¿qué? A través de enfrentar los miedos y desafiarnos nosotros como personas. Amén. Y el pasado, es importante de enseñar a la gente esta tarde que el pasado existe solamente en la mente de esa persona, ¿verdad? Recuerda que muchas veces vivimos cosas que nadie tal vez supo, pero están en la mente de aquella persona, y cada día que esa persona se levanta no puede disfrutar lo que Dios le ha dado, porque está ahí el pasado, ¿verdad? Pero hoy, en el nombre de Jesús, si usted ha vivido alguna situación difícil, si usted ha vivido algún fracaso emocional en el matrimonio, si ha vivido alguna situación adversa, queremos decirle que enfrente sus miedos, no pierda la bendición de Dios, no pierda lo que Dios tiene para usted, porque no ha vencido todavía. Amén. Entonces, no podemos borrar el pasado, pero sí lo podemos cambiar. Pero sí hay un futuro que podemos cambiar. Yo creo que ese es el enfrentar nuestros miedos, el desafiarnos. Yo creo que va a ser un desafío. La Escritura nos habla de un hombre llamado José. José nace en una familia donde son varias las mujeres que tiene Jacob. De hecho son 4, pues, ¿verdad? Las 2 hermanas y las 2 criadas. Entonces hay diferentes hijos. ¿Te imaginas todo lo que se vivía allí en esa familia? Entonces no era fácil. José realmente es criado por su papá más así, pues, más cerca de él. De hecho le hizo una túnica de colores a él, y creo que eso marcó la vida de José. Pero creo que es tan importante entender esto, que cuando realmente Dios está en el asunto, sabes que Dios usará cada circunstancia, sea buena y mala, para cumplir el propósito en nuestra vida. Entonces, si Dios usa estas cosas, porque los miedos vamos a tener que enfrentarlos, ¿verdad? Sí, y tú decías algo: el pasado no se puede cambiar, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros cambiar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo? Construyendo, haciendo, permitiendo que el Espíritu Santo
pueda cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón, enfrentando cada situación que nosotros hemos vivido. Usted tal vez fracasó en algún momento en su matrimonio, pero eso no le dice que debe de quedarse allí, ¿verdad? Debemos de enfrentar esos miedos a volver a fracasar de nuevo. Y mucha gente dice, ya fracasé la primera vez, yo voy a volver a fracasar. De hecho, hay muchas personas que no perdonan por eso. Hay muchos matrimonios que no se restauran por eso, porque cualquiera de los dos está diciendo, pero si vuelve a pasar. Pero queremos decirles en esta tarde que hay un Dios todopoderoso que restaura, que cambia, que transforma, y que es necesario que nosotros hoy podamos enfrentar nuestros miedos. Jesús murió en la cruz del Calvario para ayudarnos con eso, con nuestros temores. Y creo que entonces estamos aprendiendo que podemos huir del pasado, no. ¿Podemos borrar el pasado? No, ¿verdad? No podemos hacer todas estas cosas, pero sí podemos cambiar el futuro. Y cuando hablamos un poco de esa vida de José, de cómo nació en ese hogar, queda a muy temprana edad, José queda sin madre, ¿verdad? Todo esto marca la vida de José, ¿verdad? Queda sin madre, sus hermanos lo aborrecen, y luego de esto comienza un proceso largo en la vida de José, que pudo haber marcado la vida de José si no tuviese propósito. Pero José, que va y es vendido por sus hermanos. Luego, ¿qué más dice? Es echado, primero es echado en la cisterna que no tenía agua, luego lo sacan de ahí porque Dios tiene propósito. O sea, esos pensamientos, esas cosas que vinieron para quererte matar, porque el miedo paraliza y te mata. Entonces, en José creo que sucedió algo. Dios estaba en el asunto, y cuando Dios está en el asunto, entonces Dios nos dará siempre una salida de estas cosas. Entonces, luego en la cisterna, luego es vendido, y luego lo llevan a la casa de Potifar. La mujer se enamora, lo acusan falsamente, le levantan un falso testimonio, lo envían a la cárcel. Bueno, qué duro el proceso de José. ¿Pudo haber marcado la vida para mal? Sí, la pudo haber marcado. ¿Pudo haber tenido miedo a muchas cosas? Claro que sí, no fue fácil. Y yo creo que si nos ponemos un momento a reflexionar, ¿qué pensaría José en esos momentos? ¿Se iba a intimidar ante todo lo que estaba viviendo? Podemos pensar en esto. Así es. Y una de las cosas importantes que la Biblia dice, que Jehová estaba con José y bendecía todo lo que José hacía y todo lo que sus manos tocaban. Como tú decías, había un propósito en la vida de José. Debemos de entender esta tarde que es necesario nosotros poder confrontar los miedos que hay en nuestra vida. Hay mujeres hoy, madres solteras, que están criando sus hijos. Mujeres hoy que, de hecho, tú hablabas del matrimonio, como hay mujeres que se quedan en un hogar donde son maltratadas porque tienen miedo a enfrentar la vida ellas solas, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a lo que la gente va a decir, ¿verdad? Si nos divorciamos o si nos separamos, pero ¿qué va a decir la gente? Que fracasé. Pero es necesario hoy entender que Dios tiene planes y propósitos, y que Dios tiene ese momento para restaurar la vida de cada ser humano. Fíjate que el miedo nos ata a cosas pequeñas a veces, y ese miedo nos hará fracasar. Relatan la historia de un elefante, ese que lo amarraron con un hilo, ese desde muy pequeño, una cuerda muy delgada, y el animal lo tuvieron amarrado desde muy pequeño, y luego comenzó a crecer, pero el animal este elefante nunca hizo por escapar, porque ya se había como acomodado aquel hilo o aquella cuerda que era insignificante para un animal muy grande que podía romperla. Nunca lo hizo porque se había acomodado a eso. Ese miedo a eso lo había paralizado, y no sabía quién era la fuerza que puede derribar un árbol muy fuerte, y él estaba atado a eso. Cuenta esa historia. Entonces creo que el miedo nos puede atar a cosas que son tan pequeñas que podemos romper en algún momento. José creo que llegó hasta ser el segundo de Faraón por una razón, porque creo que él enfrentó cada una de las cosas que vinieron.
cada uno de los desafíos, cada una de las cosas, Él las enfrentó. Terminamos con esto, el libro de Génesis 50:20. Leamos esa escritura. Estamos terminando ya esta enseñanza y creo que es de mucha bendición. Éxodo 50:20. Génesis, perdón. Sí, 50:20 dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Entonces terminamos diciendo, todo lo que a veces vino para mal, se transforma para bien, porque Amén. creemos que Dios nos está hablando, nos está libertando, nos está dando una oportunidad. Nos dice: no temáis, yo estoy con vosotros. Y Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Esta fue una de las frases que sucede por mucho a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Y creo que es tan importante entonces entender esto. Tienes que enfrentar esos miedos y tienes que hacerlo con valentía. No importa lo que suceda. El pasado puede ser muy doloroso, pero tu futuro puede ser de gozo en el Señor, si confías y crees que Dios puede hacer algo. Con ese miedo y enfrentarlo, miedo al futuro también. A veces tenemos miedo al futuro. ¿Qué sucederá? Pero el futuro está en las manos del Señor y nosotros estamos en las manos del Señor. Y el salmista dijo: en tus manos están mis tiempos. Amén, aleluya. Bueno, terminamos en esta tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Gracias a los que han estado con nosotros. Hermana Isabel Rivera, bendiciones. Hermano Dani Sierra, Alejandra Morales, Mirna Tábora, Karina Sánchez, hermana Johanna García, Marcos Solórzano, hermana Paulina. Bendiciones a todos los que han estado esta tarde con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y gracias también y un saludo a todos aquellos que van a estar viendo esta enseñanza en repetición o lo van a estar viendo en otro momento. De igual manera, les bendecimos. Hacemos una oración esta tarde. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza, Señor, por el privilegio tan hermoso que nos has dado de compartir esta enseñanza. Hoy venimos declarando en el nombre de Jesús que si hay alguien en esta tarde que nos está viendo o que va a ver este mensaje en repetición y que ha vivido, Señor, una situación de temor en su vida a causa del fracaso del pasado, a causa, Señor, de las circunstancias cuando era niño, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Padre, cerrando ese círculo en el nombre de Jesús. Hoy, Padre de la gloria, oramos por aquellas personas que todavía en este presente viven fracasos del pasado. Oramos para que tu Espíritu Santo les bendiga y les dé la fuerza de enfrentar los miedos que ahora, Señor, ellos están pasando. Declaramos, Padre de la gloria, en la cruz del Calvario, tu Hijo Jesucristo pagó el precio para que nosotros pudiéramos vivir en el nombre de Jesús una vida de victoria. Y tu palabra nos enseña que no tengamos miedo. Tu palabra nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Gracias por esta promesa. Gracias, Señor, por la promesa de Isaías 41:10. También esta tarde que nuestro hermano Dani comparte: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que ahora bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ánimos, adelante. Si tú quieres emprender un negocio, no tengas miedo, ponlo en las manos de Dios. Si tú quieres hoy casarte y viviste un problema en el pasado, alguien te traicionó, ora
Ora al Padre, pídele a Dios, Él tiene un esposo o una esposa. Si tú fuiste una madre o un padre y perdiste un hijo y tienes miedo porque dices, no, mi hijo murió y yo tengo miedo, pero déjanos decirte, no dejes de disfrutar la vida que Dios nos da por situaciones del pasado. Hoy tú te puedes levantar, no tengas miedo, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Así es. Bueno, que el Señor le bendiga esta tarde. Fue un placer compartir con ustedes esta palabra. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes, que les ayude en su caminar y que Dios les bendiga esta tarde grandemente. Amén.